Guía para las presentaciones del Ministerio de los Gedeones Internacionales. Somos comunicadores, reflexiones preliminares, el mensaje, la preparación, la estructuración, la entrega, el ensayo y los módulos. Somos comunicadores. Jesús fue y sigue siendo el comunicador por excelencia de todos los tiempos. Su influencia es la más significativa en la historia de la humanidad. Con ese inusual estilo de transmitir enseñanzas, conquistó todo aquel con quien tuvo contacto, no siempre en la misma forma. Todo lo contrario, su versatilidad para comunicarse no tuvo límites. Siempre consciente de las necesidades de sus audiencias, siempre sorprendentes sus resultados. La comunicación es el hilo conector de la humanidad y lo ha sido desde el comienzo de los tiempos. A través de la comunicación se logran los éxitos y los fracasos, la guerra y la paz. Los Gedeones debemos ser comunicadores de alta efectividad e impacto para lograr los objetivos naturales de nuestro llamado. Primariamente, el Gedeón tiene la responsabilidad de presentarle a Jesús a quien no lo conoce. ¡Qué responsabilidad tan grande y hermosa, qué reto, qué honor! Secundariamente, el Gedeón presenta el ministerio de los Gedeones internacionales a los pastores, las congregaciones, las entidades de influencia, público en general, candidato a Gedeones y nuevos miembros. El objetivo de este manual es proveer bases de reflexión para que todas estas presentaciones sean efectivas en todo sentido y cumplan el objetivo deseado por nuestro Padre Celestial. 2. Reflexiones preliminares. Lo primero que hace un hombre de negocios y profesional antes de salir a vender un producto es conocer su producto. Esto implica conocer los componentes de manufactura hasta en los más íntimos detalles. Después, la prueba para vivir la experiencia, luego hace lo mismo con la competencia. Igualmente se preocupa por sus clientes, prospectos y trata de conocerlos mejor que pueda para entender a fondo sus necesidades y así poder diseñar en qué forma puede articular su mensaje para que sea efectivo y logre la venta. Para efecto de nuestras presentaciones como Gedeones, la problemática básica no es muy diferente. Lo que sí es muy diferente es que nos movemos de una dimensión terrenal a una dimensión espiritual, ya que el resultado impacta el reino de los cielos. Iniciamos el recorrido de esta guía reflexionando sobre principios básicos de comunicaciones, pero es fundamental primero reconocer con total compromiso que todo lo que pensamos, decimos, hacemos acerca del propósito de Dios, que es la salvación de las almas a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin este concepto claro e íntimamente asimilado, todo lo que hagamos se diluirá en aspectos del mundo y no tendrá ningún efecto espiritual. Consecuentemente, nuestra actividad debe iniciarse en oración pidiendo la guía y unción del Espíritu Santo para que sea iluminando nuestra mente y discerniendo para que nuestras presentaciones cumplan el propósito de Dios. El aspecto de evangelización personal, esto es la presentación 1 a 1, se cubre en Fundamentos 2 del programa de capacitación continuada, aunque muchos aspectos que veremos a continuación lo aplican también. Esta guía entonces se concentra en la presentación de las iglesias. 3. El mensaje. Una conversación es un evento entre alguien que lleva la palabra y otras que la escuchan. Quien habla tiene un mensaje objetivo que desea comunicar y que para ser efectivo debe contener componentes de persuasión sólidamente articuladas, estrategia para lograr el objetivo y a su vez generar un impacto de recordación. La estrategia de comunicación debe ser el estímulo que genere la respuesta deseada. Las presentaciones en efecto son conversaciones a una mayor escala. La presentación tiene dos aspectos integrales que deben ser considerados independientemente en un principio, pero que forman parte del todo: fondo, forma. El fondo es el contenido del mensaje que para nuestro propósito se encuentra en la segunda parte de este documento. Iniciaremos con recomendaciones de forma a considerar y practicar en la construcción de una presentación de la excelencia que demanda el ministerio de los Gedeones Internacionales, un ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 4. La preparación. En 1 de Corintios 14:40 se nos ordena que debemos hacer todo decentemente y con orden, lo que nos dirige a que el primer paso en el montaje de una presentación sea una meticulosa preparación. La experiencia enseña que una presentación sin meticulosa preparación previa está destinada a un fracaso. El primer paso antes de iniciar el trabajo de preparación es entrar en oración pidiendo la guía del Espíritu Santo a todo lo largo del proceso y su acompañamiento y dirección en el momento de la entrega.
El trabajo de preparación debe iniciarse con el reconocimiento personal de que como miembro representante del Ministerio de los Gedeones Internacionales usted ha sido asignado a subir a un púlpito, a presentar el Ministerio de los Gedeones Internacionales a la congregación de una iglesia, por lo cual tiene una gran responsabilidad ya que del resultado de la presentación depende la continuidad de la relación con la iglesia. Como miembro del Ministerio de los Gedeones Internacionales, usted tiene la responsabilidad adicional de proyectar la excelencia que en todo sentido identifica a esta asociación de evangelistas en el mundo. Dos reflexiones de fondo para considerar dentro de la preparación de la presentación en las iglesias. Si usted fuera pastor, ¿qué requisitos exigiría para aquel a quien le permita subir a su púlpito? Y si se le permite a usted subir al púlpito, ¿desearía que le inventen de nuevo? La mejor forma de medir el resultado de su presentación es ser invitado de nuevo a ese púlpito. Y en cuanto a la preparación en sí de la presentación, la construcción de un edificio requiere del periodo de preparación cuando se estudia el terreno, se hacen los planos y se calculan los materiales necesarios para la obra. Similarmente, en la construcción de una presentación se requiere de cuidadosos pasos preliminares si queremos que este edificio permanezca en pie y cumpla su función. Hay 5 pasos básicos a seguir en la preparación de una presentación de la iglesia: el objetivo, la audiencia, el escenario, la duración y el ensayo. El objetivo. Nuestra presentación en las iglesias tiene un único objetivo, inamovible, con 3 soportes de apoyo integral: ayudar a la iglesia a cumplir el propósito de Dios siguiendo el plan de Dios, presentar a los Gedeones Internacionales como un ministerio evangelístico, ofrecer acompañamiento como facilitadores en evangelismo, compartir lo que el Señor está haciendo a través del Ministerio de los Gedeones Internacionales para alcanzar el mundo con el Evangelio. Es crítico tener este objetivo de comunicación absolutamente claro, usando los elementos de soporte de comunicación arriba descritos. Puede suceder que por nuestro entusiasmo nos desviemos incluyendo temas irrelevantes al objetivo central, lo cual debilitará la fortaleza contundencia del mensaje. La audiencia. Es muy importante definir con anticipación y en la medida de lo posible el perfil de la audiencia a quien el presentador se estará dirigiendo. Esto implica poder definir quiénes son, cuántos saben, cuántos necesitan saber, cuánto pueden asimilar en el tiempo asignado, en qué tono están, qué esperan de mi presentación. Nuestras audiencias son congregaciones diversas de iglesias cristianas de sana doctrina que, frente a las preguntas planteadas anteriormente, podemos concluir que no hay audiencias iguales. De ahí la importancia de prepararnos mentalmente para confrontar a nuestro interlocutor. Tan importante como definir imaginativamente la congregación como audiencia, debemos reconocer que el primer y más importante miembro de la audiencia es el pastor, y en muchos casos sus líderes. Ellos son nuestros anfitriones y a la vez evaluadores, mientras que nosotros somos sus invitados. Tener una charla previa con el pastor y el liderazgo durante la preparación es clave para que podamos conformar una idea lo más clara posible de lo que podamos esperar de la audiencia, así como aclarar las expectativas del pastor respecto a nuestra visita y presentación. El escenario. El púlpito es el sitio en el templo desde donde se enseña la palabra de Dios, y es desde ese sitio que se les permite a los Gedeones Internacionales dirigirse a la congregación. Cuando sube al púlpito, usted está representado el ministerio evangelístico más grande del mundo, un ministerio 100% espiritual que concentra sus esfuerzos en cumplir el propósito de Dios, ejecutando el plan de Dios. Habiendo hecho el ejercicio para definir el tipo de audiencia que tendrá, ahora continúe la tarea imaginando a usted dirigiéndose a esa audiencia, desde el púlpito y en representación de los Gedeones Internacionales. Se va haciéndolo con la altura que el privilegio amerita. La duración. Debemos reconocer que el manejo del tiempo es un elemento muy delicado para el pastor en sus servicios. Son muchas las actividades que debe involucrar en un corto periodo de tiempo y a su vez ser considerado con la congregación. Consecuentemente debemos ser prudentes para no excedernos en el tiempo asignado para nuestra presentación. La puntualidad en todo sentido es una característica de excelencia del Gedeón. Muchas son las puertas que se nos han cerrado por no haber sido respetuosos de este requerimiento. La estructuración. La estructura del mensaje es crítica en el desarrollo de una estrategia de comunicación efectiva. Se ha diseñado un material en forma modular para que el presentador estructure su presentación de acuerdo a las características y necesidades de cada presentación.
Estos módulos se encuentran al final de esta introducción. La presentación. La presentación en general consta de 3 componentes: apertura, desarrollo o cuerpo y cierre. Vamos a considerar una presentación de 10 minutos. Cada uno de estos 3 componentes tiene características específicas para lograr la efectividad así. Apertura, 1 minuto. Debe generar interés, expectativa, curiosidad. Puede incluir saludo al pastor y la congregación de parte de LGI. Desarrollo, 7 minutos. Debe cubrir los 3 módulos fundamentales del mensaje: quiénes somos y qué hacemos, por qué lo hacemos, y el llamado al cuerpo de Cristo, la iglesia, testimonios de conversación, dependiendo de la disponibilidad de tiempo. Y cierre, 2 minutos. Resumen de los argumentos de la presentación, generando impacto con despedida emotiva y desafío. 6. La entrega. Es lo que la audiencia ve y oye y representa el 95% del impacto total de la presentación. La calidad de la entrega está directamente relacionada con la preparación. A mejor preparación, mejor entrega. Lo que una preparación meticulosa aporta al presentador es seguridad, y esta a su vez la proyección de autoridad, lo que converge en credibilidad por parte de la audiencia. Adicionalmente, la seguridad, producto de una preparación adecuada, ahuyenta del presentador los nervios tradicionales de hablar en público y le permiten presentar con naturalidad y estilo amigables. Entre los muchos aspectos importantes de la entrega están la voz y el cuerpo. El estilo natural y amigable de la entrega es el resultado natural de una buena preparación. Debemos reconocer que estamos ante un público ansioso de aprender algo y que nuestra entrega los va a influenciar positiva o negativamente, y todo depende del presentador. Entonces, el tono, volumen, inflexiones de la voz, pausas son componentes fundamentales de la entrega. Aún con baja influencia del nerviosismo normal, debemos controlar la velocidad con la que hablamos. Esto influye en la articulación, y si no controlamos la velocidad, no articularemos bien, no nos van a escuchar lo que decimos y consecuentemente perderemos la atención de la audiencia. Igualmente debemos percatarnos de usar el volumen adecuado para que nuestra voz llegue cómodamente a toda la audiencia. La posición corporal, erguido, recto y natural, sin movimientos abruptos, ayudará a mantener la atención de la audiencia en nuestro mensaje sin generar distractores. Los ojos de la audiencia son guiados por nuestras manos, por lo tanto debemos ser cuidadosos de que su uso sea moderado y coherente con los contenidos de nuestras palabras. 7. El ensayo. Es absolutamente mandatorio ensayar tantas veces como sea posible la presentación. Los presentadores internacionales más profesionales y experimentados lo recomiendan, y ellos lo hacen cada vez que van a presentar, así sea el mismo contenido. Hay muchas variables en cada presentación que hace que los ensayos sean obligatorios. Son muchos los beneficios del ensayo: familiarización, interiorización del tema, refinamiento del vocabulario, manejo de las entonaciones, regulación de las velocidades, ordenamiento de los conceptos, adquisición de confianza, coordinación del manejo corporal, enriquecimiento de los contenidos, memorización de conceptos, no textos, evita la improvisación, causa de grandes fracasos. Y muchos más, pero la recomendación absoluta es jamás se presente sin haber ensayado previamente, siempre buscando la guía del Espíritu Santo. 8. Los módulos. A continuación, esta guía de módulos para que usted arme su presentación de acuerdo a sus necesidades. Módulos guía para la estructuración de la presentación con contenidos. Objetivo de la presentación: ayudar a la iglesia a cumplir el propósito de Dios siguiendo el plan de Dios. Presentar a los Gedeones internacionales como un ministerio evangelístico. Ofrecer acompañamiento como facilitadores en evangelismo. Compartir lo que el Señor está haciendo a través de los Gedeones internacionales. Módulo 1. ¿Quiénes somos? Asociación de Evangelistas Cristianos ocupacionalmente, hombres profesionales y de negocios. Las esposas apoyan como las auxiliares. Presencia mundial: 117 años, 200 países, más de 250,000 miembros, 90 millones de escrituras por año, más de 90 idiomas. Módulo 2. ¿Qué hacemos? Evangelizar, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Hechos 13:47. Capacitar, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11.
Módulo 3. ¿Cómo lo hacemos? Testimonio de vida personal, evangelismo individual persona a persona, distribución de la palabra de Dios, compartiendo testimonios de salvación, apoyando la formación de evangelistas en la iglesia, generando multiplicadores, programa ganadores de almas, taller diseñado para compartir con la iglesia formas de evangelizar. Módulo 4. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a Dios Padre. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada de Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1, 8-9. Por amor a Cristo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Hechos 13:47. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. 1 Timoteo 1:12. Por amor al prójimo. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 de Pedro 1:9. Por amor a los escogidos, por tanto todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 2 de Timoteo 2:10. Por compasión. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Por necesidad impuesta, pues sí anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 de Corintios 9:16. Porque somos siervos de Dios. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, dada voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Porque somos discípulos de Dios. En este es glorificando a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Juan 15:8. Por el clamor en el cielo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, y a la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 6:7. Por el clamor en el infierno, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que lo testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16:27-28. Por la recompensa, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9:7. La salvación de las almas es el propósito de Dios y nosotros evangelizamos por amor. Módulo 5. El mandato es alcanzar el mundo con el Evangelio y los Gedeones internacionales no podemos hacerlo solos. Los Gedeones internacionales no pueden solo ganar el mundo para Cristo. El llamado es para el cuerpo de Cristo, la iglesia. El llamado es a regresar al primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:4-5. Vivir en santidad, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. Testificar de Cristo con amor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. 2 de Timoteo 1, 8-9. Testificar de Cristo con un sentido de urgencia. El enemigo avanza rápidamente en la sociedad. Matrimonio igualitario, adopción para parejas del mismo sexo, educación en lesbo-maternidad, ideología de género. Avance el movimiento musulmán Islam, Europa, América, Colombia. Puertas cerrándose el Evangelio. Nuevas legislaciones.
El impacto de testificar de Cristo cualitativamente en el cielo. Gozo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Lucas 15:7. En nuestra vida espiritual, fidelidad. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre muchos te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Sabiduría. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Cumplimiento de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Cuantitativamente, almas para el reino, incremento en la congregación. Módulo 6. El reto al cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados, equipados, enviados. No hay excusa, hay que hacerlo hoy. La recompensa. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3:8. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Testimonios de salvación. Módulo 7. Relaciones con las actividades de evangelismo de los gedeones pueden ser intercalados dentro de la presentación a criterio del presentador. Módulo 8. Solicitudes. Opcional. Previa a la presentación, el gedeón asignado debe reunirse con el pastor y o delegado para definir la forma de solicitar oración, hombres y recursos. Se debe escoger de dos modalidades. El pastor hace personalmente las solicitudes a la congregación. El pastor pide que las solicitudes la haga el gedeón presentador. En este caso queda el criterio del presentador en qué parte de presentación incluir las solicitudes.